Amados hermanos, en el Señor reciban un saludo de paz. Es para mí un privilegio de parte de Dios en este hermoso momento poderme dirigir a todos ustedes a través de este audio, a través de esta plataforma y sobre todo queremos tener el privilegio de mandar y enviar un saludo a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, diferentes países que conforman este hermoso ministerio de edificados en la palabra. En este hermoso momento, Dios nos concede la oportunidad de poder tener un espacio para compartir de su palabra. Y por todo ello, pues, esperamos que usted nos acompañe a través de su atención y sobre todo también a través de las lecturas bíblicas en las cuales estaremos basando nuestra hermosa reflexión. Así que, amados hermanos, vamos a iniciar con una oración para pedirle el permiso a nuestro Dios en todo lo que vamos a expresar y sobre todo en lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Oremos. Eterno y soberano Padre que estás en los cielos, gracias te damos por darnos un privilegio tan especial, tan grande de estar entre los seres vivientes y sobre todo recibir muchas bendiciones de parte de usted. Gracias por su amor, su misericordia y su bondad, con las cuales somos bienaventurados el estar aún en pie, el estar aún contemplando la naturaleza, el estar aún recibiendo muchas bendiciones de parte de usted. Gracias, oh Dios, por todo ello. También perdone nuestros errores, porque a cada momento de nuestra vida, de una y de otra manera, ofendemos su santidad, pero pase por alto nuestros errores y ayúdenos a seguir adelante. En este hermoso momento vamos a compartir de su palabra y te pedimos que nos des el permiso para poderlo hacer, que nos regale la sabiduría necesaria en cada palabra que expresemos y que así también tu reflexión pueda llegar a los diferentes corazones de todos nuestros hermanos que nos estarán escuchando a través de un dispositivo por estas plataformas. Bendice, oh Dios, a todos nuestros hermanos que conforman este hermoso ministerio de edificados en la palabra. Bendice al hermano que está a cargo y que también usted lo ha utilizado como instrumento para poder compartir los trabajos, para poder distribuir estas actividades y así podernos gozar alabando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a abrir las escrituras ya seguidamente de la oración y quiero que abramos y nos dirijamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta de Corintios capítulo 1 versículo 26. Vamos a leer, amados hermanos, esta lectura muy bonita, muy especial. Capítulo 1, versículo 26. Y dice así de la siguiente manera. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, y no muchos nobles. Leemos el 27. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vamos a tomar en consideración estos dos textos, y en base a estos dos textos vamos a tomar el nombre de nuestra reflexión, amados hermanos, bajo el eslogan de 1 Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo en la división de la iglesia. Nuestro tema, amados hermanos, le vamos a llamar la segunda solución, tener en cuenta al pueblo sencillo y humilde de Dios. Segunda solución, tener en cuenta al pueblo sencillo y humilde de Dios. ¿Por qué queremos hablar de esta parte, hermanos? Es necesario e importante que cada uno de nosotros hagamos en nuestra mente reflejar que
hay que tomar en cuenta al pueblo que Dios escogió, al pueblo que Dios ha llamado, aquel que es verdaderamente hijo de Dios. Y es necesario que mantengamos esta idea y que mantengamos este conocimiento en nuestras mentes y en nuestras memorias, sobre todo la voluntad y la misericordia de Dios en nosotros, como parte de su pueblo. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia de Dios es pequeña si es la iglesia de Dios? Pero esto, amados hermanos, es también importante que comprendamos que estamos entre las bienaventuranzas más grandes que pueden existir en esta vida, con un hermoso futuro y con un propósito para el futuro muy maravilloso en cada uno de nosotros. Nuestro objetivo, amados hermanos, es tener en nuestra mente que la iglesia de Dios no es un pueblo grande, sino un pueblo pequeño, el cual se convierte y se conforma en personas que conocen a Dios y deciden servir al Señor de una manera piamente. Vamos a hablar de esto, hermanos. ¿Por qué motivo decíamos? Porque acá a través de este objetivo nos vamos a dar cuenta y a través de las escrituras nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Dios como tal o el pueblo del Señor es un pueblo sencillo y es un pueblo humilde. No es un pueblo que usted va a decir, acá nos reunimos 500, 600, 1000 o más personas. No es un pueblo como eso, sino es un pueblo donde las personas que van llevan ese corazón totalmente entregado al Señor y, y de eso nosotros debemos de tener en consideración, pero también debemos de tener esa alegría que Dios nos ha llamado a su pueblo. Y leemos, hermanos, esta lectura de 1 Corintios 1, 26 hasta el 31. Y ahí nos damos cuenta cómo el Señor nos ha sacado desde lo más vil y nos ha llevado hasta lo más grande. Cómo el Señor nos ha sacado desde lo más, nos ha sacado desde lo más complicado hasta lo más accesible. Pero la Biblia nos relata y nos hace mención de una transformación grande. Nos hace mención de una transformación el cual nosotros lo vemos increíble. En el tiempo del ayer, amados hermanos, en manera de narración, en el tiempo del ayer Dios escogió a su pueblo. Después de haber hecho la creación, formó al hombre, formó a la mujer. Luego de eso empezó el pueblo, empezó la humanidad. Empezó la humanidad a multiplicarse y, y Dios en su mente, en sus planes, tenía en cuenta que iba de esa toda humanidad, que habían hombres fieles y habían hombres obedientes a él. También en los planes de él estaba que Dios iba a seleccionar un pueblo. Y nosotros, amados hermanos, por eso a veces es necesario, es importante cuando
desde los principios de la creación, Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace esa relación y mantiene esa relación con Abraham. Y le da una promesa. Y le da esas palabras esas palabras, amados hermanos, de un buen futuro. Cuando en el libro de Génesis, amados hermanos, en el capítulo 15 de Génesis, si nosotros leemos esta lectura, cómo hizo el pacto Dios con Abraham. Y le dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Si nosotros vemos, amados hermanos, el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y empieza, ¿verdad? Hacer ese pacto con Dios, con Abraham. Y empieza, amados hermanos, ya la generación tras generación a recibir la bendición del Señor y a formar parte del pueblo del Señor. Y por eso, amados hermanos, es importante que desde el principio de aquellos hombres que mostraron fidelidad con el Señor, empezaron a tener esa promesa. Aquellos hombres que mostraron serles fieles al Señor, empezaron a ser parte de la promesa que Jehová Dios había hecho con cierto varón, con cierta persona que era Abraham. Y si nosotros seguimos leyendo, amados hermanos, todo en las partes del capítulo 16 en adelante de Génesis, vemos cómo el pueblo empezó a crecer, a formarse, a multiplicarse el pueblo del Señor, pero aún así, entre la humanidad, era un pueblo pequeño, porque solo fue la promesa hacia la simiente de Abraham y Abraham, la generación de Abraham. ¿Sí? O sea, y la humanidad ya era una cantidad de personas muy grande. Es como que hoy en día, ¿verdad? En medio de nuestra ciudad, Dios trabaje con nosotros o nosotros seamos los únicos obedientes al Señor y por eso nosotros vamos caminando y avanzando por la promesa que Dios tiene en medio de una ciudad llena de personas, de miles de personas. Volvemos, amados hermanos, en la carta de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, vamos a leer hasta el 31. Dice de la siguiente manera, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, sino muchos nobles. Somos pocos, ¿verdad? Pero dice así, imagínense, amados hermanos, cómo el Señor nos convirtió. La transformación de parte del Señor hacia usted, que ya dijo, heme aquí, y está sirviendo al Señor, hacia nosotros, que Dios nos ha dado ese espíritu de valentía, hacia todos aquellos que nos escuchan y que un día hicieron ese pacto con el Señor y que su fidelidad aún está con el Señor. Versículo 27. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Dos transformaciones literalmente difíciles para que existan. Pero espiritualmente existieron y siguen existiendo. Porque Dios obra. Porque es Dios quien hace esa transformación. Y si nos vamos a palabra por palabra y versículo por versículo en esta lectura hasta 31, ¿quién es usted ahora? ¿Cómo somos nosotros? ¿En qué nos convertimos nosotros, hermanos? ¿Cómo éramos antes de venir al Señor? Dice su palabra que éramos necio y que es una persona necia, una persona rebelde, desobediente, una persona que hace lo que en su corazón nace, hace su propia voluntad o sus propias concupiscencias, porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y usted dice, pero ¿quiénes son los sabios? Aquellos, amados hermanos, que están llenos de conocimientos, conocimientos históricos, conocimientos tecnológicos, aquellos que se dedican al estudio y al descubrimiento, aquellos que son científicos, aquellos que son arquitectos y muchas más conocimientos que ellos pueden tener. Su palabra dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué dice esto, amados hermanos? Usted dice, pero ¿cómo yo voy a avergonzar a un arquitecto si yo no soy arquitecto? Es que no habla de un sistema, de un conocimiento social o un conocimiento personal. Habla de un conocimiento espiritual, amados hermanos. Usted y yo, cuando estudiamos las Escrituras y obedecemos lo que está escrito, nosotros, amados hermanos, somos enviados e incluso a predicar el Evangelio, no importando qué tipo de persona sea en el ámbito social. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hijos, nos convertimos en ser parte de los hijos de Dios, y aquel científico todavía no ha hecho ese pacto con el Señor y no está todavía en los hijos de Dios, ese científico, amados hermanos, ese científico está perdido, está en ceguedad, está en la ignorancia todavía. Por eso su palabra se manifiesta y nos enseña de esa manera. Y dice así, amados hermanos: y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 31. Amados hermanos, nuestro tema, segunda solución: tener en cuenta al pueblo sencillo y humilde de Dios. ¿Cómo lo vamos a tener en cuenta? ¿Cómo nosotros vamos a tener siempre en nuestra mente un pueblo sencillo y humilde, que es el pueblo de Dios? La palabra del Señor nos enseña y dice que de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no existía o de lo que no es, para deshacer lo que es. Usted en su país, en su lugar, dice: somos 3, somos 4, somos 10, para una ciudad de miles, como antes lo había mencionado. Y a veces, amados hermanos, sentimos pesar y queremos regresarnos al mundo.
Aquí el evangelio no crece, aquí la iglesia no crece, pero usted y yo sintámonos dichosos que de lo más despreciado del mundo, y seguimos siendo despreciados, porque la iglesia de Dios, así como su Hijo amado fue despreciado por aquel pueblo que no le recibió, también nosotros, hermanos, vamos a ser despreciados por una sociedad que nos rodea y que no conoce de Dios. Pero dice su palabra que de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Amados hermanos, ¿siente felicidad en su corazón al ser parte de los hijos del Señor? ¿Siente alegría al ser parte de la iglesia de Dios? ¿O le da tristeza cuando siente que solo es usted y su familia quien sirve al Señor? Y dice, y se pone a pensar, ¿por qué será que en otros lugares o las sectas, en este caso con mucho permiso, allí se reúne mucha gente y donde yo me reúno no nos reunimos muchos? ¿Por qué será? Pero mientras usted contempla esa fidelidad, el Señor va a bendecir grandemente su vida, porque somos parte del pueblo del Señor y especialmente de sus hijos. Y es necesario, amados hermanos, cuando decimos un pueblo sencillo y humilde de Dios, es porque Dios no mira si usted es un profesional, si usted es un científico, como las empresas. Dios no mira si usted tiene 18, 20, 30, 40, 50, 60 o más años. Dios no mira eso. Dios no mira si usted anda en su vehículo propio o anda en su motocicleta o anda en su bicicleta o anda caminando. Dios no mira eso. Amados hermanos, el pueblo del Señor se forma de personas humildes, de aquellas personas que, aunque sientan que tienen su profesión, saben que ya en conjunto somos un solo cuerpo. El mundo no, amados hermanos. El mundo es diferente. El mundo hace distinción de personas. El mundo hace esa acepción de personas. ¿Por qué decimos? Porque en el mundo solamente vale el dinero y la profesión y la edad y la jerarquía. Pero en el Señor, allí no, hermano. Allí solamente vale esa disposición de servir al Señor y saber que donde estamos no estamos muy bien. Y por eso el Señor dice su palabra, hermanos, que de lo más despreciado, de lo más flaco, lo más necio, lo más vil del mundo, Él se escogió para ahora ser de los más privilegiados del mundo. Y espiritualmente, más sabios que los sabios. Tener más conocimiento que aquellos científicos que conocen la tierra, conocen el espacio por medio de esas máquinas. Y nosotros, hermanos, saber que más allá de todo y más allá de donde habitamos, Dios también tiene buenos propósitos y grandes oportunidades para nuestra vida. Su palabra dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os es daros el reino. Y también lo pronuncia en otras palabras cuando dice que el reino de los cielos a vosotros nos es dado, pero los valientes lo arrebatan. Ser valiente, amados hermanos, no es tener armas, no es tener
armas blancas o armas explosivas. Ser valiente no es decir, no, yo puedo, yo soy capaz y yo tengo que enfrentar. Ser valiente es decir, soy pecador y quiero que el Señor me perdone. Quiero servirle al Señor. Quiero ser obediente al Señor. Y así es como se convierte el pueblo sencillo y humilde de Dios. Un pueblo sin conocimiento científico, pero sí con el don del Espíritu Santo. Un pueblo sin metas de llegar a la luna, sin metas de conocer el espacio, pero sí con una meta de alcanzar el reino de Dios. Un pueblo sin metas de ganar miles de dólares mensuales, tener casas, vehículos, sin metas de eso, pero sí, como el apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta. Y esa meta es alcanzar la vida eterna. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión, esperando que su corazón rebose alegría y que en su corazón también esté ese deseo de servir al Señor. Ese deseo de serle fiel al Señor. Y con todo esto me siento privilegiado de parte de Dios por dirigirme por este medio a través de ustedes. Así que desde donde habito hasta los diferentes lugares, esas grandes distancias, envío un gran saludo de paz. Paz, amados hermanos en el Señor.